¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas solo acertamos 3. Es decir, tuvimos un 38% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Espero mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 26 de abril. Empecemos con la Copa Argentina, el encuentro de Belgrano versus el Independiente Rivadavia. Veamos si bajas. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Belgrano de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien. Aún no conoce la derrota y 4 partidos de 5 es un buen promedio. Y Independiente Rivadavia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Independiente Rivadavia también viene bien. Aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Veamos cómo le van enfrentamientos entre ellos. Un empate, una victoria para Belgrano, segundo empate, segunda victoria para Belgrano y tercera victoria para Belgrano. Así que Belgrano es el favorito. Veamos cómo le va a Belgrano como local. Y Belgrano como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Así que Belgrano juega bien como local. Y Rivadavia como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Rivadavia no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Belgrano y un 13% a que gana Rivadavia. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Belgrano. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Bundesliga de Austria. El encuentro entre el Sturm Graz versus el Austria de Viena. Veamos si bajas. El Sturm Graz tiene 2 bajas y el Austria de Viena tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Sturm Graz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, se puede decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Austria de Viena de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que el Austria de Viena juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Sturm Graz, segunda victoria para Sturm Graz, una victoria para la Austria de Viena, tercera victoria para Sturm Graz y segunda victoria para la Austria de Viena. Así que Sturm Graz es el favorito. Veamos cómo va Sturm Graz como local. Y Sturm Graz como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local. Y el Austria de Viena como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Austria de Viena no juega nada bien como visitante. Vamos al grupo, y en su grupo el Sturm Graz está segundo con 30 puntos y el Austria de Viena está en la posición 5 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gane el Sturm Graz y un 16% a que gane el Austria de Viena. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. Es BetBuilder, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que habrán como mínimo 8 corners. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro entre Tombense versus el Palmeiras. Estos son los partidos de vuelta. El partido de lo ganó Palmeiras 2-4. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tombense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Tombense viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Palmeiras juega bien, aún no conoce la derrota, y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Palmeiras, así que Palmeiras es el favorito. Con el Tombense como local, y Tombense como local tiene 4 victorias, un empate, así que Tombense juega bien como local. Y Palmeiras como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, así que Palmeiras no juega nada bien como visitante, aún no conoce la victoria.
Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Tombense y un 40% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Este encuentro y nos vamos al encuentro entre Flamengo versus Maringa. ¿Se bajas? No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Flamengo no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y Maringa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Maringa viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Maringa, así que Maringa es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo como local, y Flamengo como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Maringa como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, solo 1 victoria, así que Maringa no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Flamengo y un 30% a que gana Maringa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España, el encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Mallorca. Veamos si bajas. Atlético de Madrid tiene 2 bajas y Mallorca tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Mallorca de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Mallorca juega bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Mallorca, segunda victoria para Mallorca, tercera victoria para Mallorca, 1 victoria para el Atlético de Madrid y segunda victoria para el Atlético de Madrid. Es decir que Mallorca es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local. Y el Atlético de Madrid como local tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y Mallorca como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Así que Mallorca no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 60 puntos y el Mallorca en la posición 11 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Atlético de Madrid y un 11% a que gana Mallorca. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Rayo Vallecano versus el Barcelona. Veamos si bajas. Rayo Vallecano tiene 2 bajas y el Barcelona también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Rayo Vallecano de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 2 derrotas, solo 1 victoria, así que Rayo Vallecano no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Barcelona viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Rayo Vallecano, segunda victoria para el Rayo Vallecano, 1 victoria para el Barcelona y segunda victoria para el Barcelona. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Rayo Vallecano como local y Rayo Vallecano como local tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, así que Rayo Vallecano como local juega irregular. Y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Barcelona juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Barcelona está primero con 76 puntos y Rayo Vallecano en la posición 10 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana el Rayo Vallecano y un 51% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada que es Bet Builder o crear apuestas, que es más 0.5 Barcelona, que como mínimo Barcelona marcará un gol, más 7.5 corners, que habrán como mínimo 8 corners, y menos 4.5 goles, que habrán menos de 5 goles. Bet Builder más 0.5 goles Barcelona,
más 7.5 corners y menos 4.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro del West Ham versus el Liverpool. Veamos de bajas. El West Ham tiene una baja y el Liverpool tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el West Ham viene bien. Aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Liverpool también viene bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, una victoria para el West Ham, tercera victoria para Liverpool y cuarta victoria para Liverpool. Es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a West Ham como local. Y West Ham como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el West Ham juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol cuando como local. Y Liverpool como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Liverpool no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 7 con 50 puntos. Y el West Ham en la posición 14 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el West Ham y un 42% a que gana el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester City versus el Arsenal. Veamos si hay bajas. El Manchester City tiene 2 bajas y el Arsenal tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que el Manchester City viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Así que el Arsenal viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, tercera victoria para el Manchester City, cuarta victoria y quinta victoria para el Manchester City. Así que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester City como local. Y el City como local tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Y el Arsenal, y el Arsenal como visitante tiene 3 empates, 2 victorias. Así que el Arsenal juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Arsenal está primero con 75 puntos y el Manchester City está segundo con 70 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gane el Manchester City y un 20% a que gane el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o de apuestas. BetBuilder es más 3.5 tarjetas, que como mínimo habrán 4 tarjetas, y más 2.5 goles, que habrán como mínimo 3 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 3.5 tarjetas y más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la Copa Italia, el encuentro Juventus versus el Inter, ¿no? 2 grandes de Italia, la fase de semifinales, así que este partido será a muerte. Empecemos, veamos de bajas. El Inter tiene 4 bajas y la Juventus tiene 3 bajas. Veamos cómo le van las estadísticas. Y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que el Inter viene bien. Veamos cómo le va a Juventus. Y Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Así que Juventus no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, 1 victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus, 1 victoria para el Inter y segunda victoria para el Inter. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados.
Veamos cómo le va al Inter como local. Y el Inter como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que el Inter no juega nada bien como local. Y Juventus como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Juventus juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gane el Inter y un 29% a que gana Juventus. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Primer tiempo menos 2.5 goles, que en el primer tiempo habrán menos de 3 goles. Y más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles. Bet Builder o crear apuestas es más 7.5 corners. Primer tiempo menos 2.5 goles y más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. No te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.